Esto es Un Soplo de Historia Podcast, conducido por Patricio Vega. Один казак из дому столил, ой, заскучал один казак по дому, коню на гриву повод уронил. Ой, заскучал один казак по дому, коню на гриву повод уронил. Эх, развитались кудры рассыпную, а доминунка мучила его. Видно, где он сию степную, а в той дали не видно ничего, и как не дело синюю степную, а в той дали не видно ничего. Тряхнул казак желанной головою, сказал своим товарищам с тоской. Amigas, amigos que nos escuchan en Un Soplo de Historia Podcast, bienvenidos a un nuevo programa. Realmente sí, nos ha tomado mucho tiempo para retomar, pero en todo caso aquí estamos con ustedes para compartir pues ahora un tema bastante coyuntural, ¿no? Sobre todo con esta guerra, con esta invasión que ha empezado Rusia a Ucrania en Europa y que tiene conmocionado al planeta entero. Todavía no se saben cuáles serían pues las consecuencias que esto acarrearía, ¿no? En todo caso, nosotros desde el punto de vista historiográfico trataremos pues de desmenuzar algunos temas de los orígenes de Rusia, su relación sumamente estrecha con Ucrania y con su capital Kiev. De hecho, tienen un origen común y durante mucho tiempo formaron parte de la misma nación, ¿no? Así que pues estaremos haciendo un recorrido sobre la historia, sobre el origen, la creación de Rusia y también de su gente, sus distintos grupos étnicos. Realmente Rusia, pues hay que decir, tiene una conformación muy rica de distintas clases de seres humanos, podríamos decir, de grupos étnicos, ¿no? De distintos grupos étnicos que la han conformado y que presentan pues ese matiz tan particular, único, podríamos decir. Por eso es que no se relaciona mucho con la cultura europea, es decir, tiene mucho de Europa, pero también tiene muchos elementos asiáticos y de otras zonas de Medio Oriente, ¿no? Entonces hay una influencia y hay pues una relación muy particular de la cultura rusa, ¿no? Así que bueno, nosotros vamos a empezar, y eso sí, como les decimos, por favor síganos en nuestras redes, vamos a estar más activos. Principalmente, bueno, estamos siempre posteando información en la página de Facebook, Un Soplo de Historia Podcast, pero ya vamos a estar abriendo también nuestra página de Twitter. También tenemos nuestro blog y también nuestro canal de YouTube. Siempre nos van a encontrar como Un Soplo de Historia Podcast. Recuerden que para seguir nuestro contenido, además de la página de Facebook, también nos van a hallar en Spotify, ¿no? Y por supuesto pues en YouTube. Así que bueno, aquí estamos, ¿no? También en iVoox, por supuesto. Partimos desde la raíz etimológica. El nombre de Rusia en ruso es Rosilla y procede del término Rus, ¿no? Sobre el origen de dicho término hay varias teorías, pero ninguna de ellas es aceptada por todos. Las versiones se dividen en históricas, que se basan en autores contemporáneos, lingüísticas y también toponímicas. Así, las principales hipótesis son la histórica bizantina, la indo-iraní, la lingüística finesa, la histórico-toponímica prusiana, además de otras toponímicas más, ¿no? En todo caso, hay que decir pues que el significado de Rus sigue siendo materia de discusión y otros expertos creen que el nombre tiene raíces eslavas o incluso persas, ¿no? Ya vamos a decir por qué la estrecha relación entre Kiev y Rusia. De hecho, ustedes tendrán, o ya veremos más adelante en este breve relato que les daremos sobre la Rus de Kiev, ¿no? Y precisamente cómo se relaciona estrechamente pues Kiev, que ahora es la capital de Ucrania, con todo el devenir y todo el origen de Rusia, ¿no?
Y bueno, la historia de Rusia empieza con la llegada de los eslavos orientales. Es un grupo étnico del que posteriormente se derivarían los rusos, los ucranianos y los bielorrusos actuales, ¿no? Con la unificación que se realizó en el año 867 de nuestra era, Oleg de Novgorod del norte y el sur, Kiev, se dio origen al primer estado eslavo oriental, que era la Rus de Kiev, ¿no? Aquí es de donde se extrae también el nombre de Rusia, ¿no? De la Rus. Ya en el año 944, el hijo de Oleg, Igor de Kiev, intentó una frustrada incursión contra Constantinopla, aunque propició un tratado comercial con el Imperio Bizantino. La influencia de dicho imperio se reveló en la cristianización de la Rus de Kiev, ¿no? Comenzando así la fusión entre la cultura eslava y bizantina que caracterizaría pues a la Rusia durante los siguientes 7 siglos. La verdad que sí, es una mezcla de lo eslavo y también de lo bizantino. Recuerden que Rusia rápidamente adopta, cuando ya se cristianiza, adopta sobre todo las maneras y las formas ortodoxas, ¿no? Que esto es importante para que ustedes vayan entendiendo, ¿no? Esta concepción y todos estos principios que tiene Rusia y que va desarrollando, ¿no? La Rus de Kiev se desintegraría finalmente en varios principados que competirían entre sí por figurar como herederos de su civilización y por el predominio territorial en la zona, y que acabaron bajo dominio mongol. Estuvieron mucho tiempo asediados y dominados por los mongoles, que fueron pues una amenaza tremenda para varios de los pueblos de Medio Oriente, en la parte de Europa oriental sobre todo. Trataron los mongoles de irse un poquito más a occidente, pero ya fue un poco más complicado. En todo caso, pues representaron una gran amenaza, ¿no? Tras el siglo XIII, el Principado de Moscú llegó progresivamente a dominar el antiguo espacio cultural. Llegado el siglo XVII, el zarato ruso había llegado a convertirse en el vasto imperio ruso, acabando desde Polonia hasta el Océano Pacífico. La expansión hacia el oeste avivó la conciencia rusa de atraso con respecto a los países europeos y acabó con el aislamiento de los primeros tiempos. Los sucesivos regímenes del siglo XIX respondieron a dichas presiones con una combinación de reformismo tímido y también de represión, ¿no? La servidumbre en Rusia fue abolida por allá por 1861, pero en unos términos desfavorables para el campesinado, y sirvió para incrementar las presiones revolucionarias que ya se estaban orquestando para estas décadas finales del siglo XIX. Entre la abolición de la servidumbre y el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914, las reformas de Piotr Stolypin, la Constitución de 1906 y la Duma Imperial de Rusia introdujeron notables cambios en la economía y la política del país. Sin embargo, los zares no estuvieron a la altura de las circunstancias para ceder ese poder autoritario. El último monarca, el zar Nicolás II, reinó hasta 1017, pues cuando fue primero secuestrado, estuvo prácticamente secuestrado con toda la familia real por parte de los bolcheviques, y terminaría pues muerto, incluso con toda su familia, en un famoso tiroteo, un paredón que se les hizo prácticamente en un sótano. La inminente derrota militar en la Primera Guerra Mundial y la escasez de comida allanaron el camino primero a la Revolución de Febrero de 1917, que acabaría con la monarquía de la dinastía Romanov, que estuvo varios siglos gobernando Rusia, y luego a la Revolución de Octubre, que colocó en el poder a los bolcheviques dirigidos por Vladimir Lenin. Tras llegar al poder, los bolcheviques en enero de 1918 disolvieron la Asamblea Constituyente rusa, que había sido democráticamente elegida en noviembre de 1917. Este hecho desencadenó una guerra civil que se prolongó hasta 1923. Así que bueno, este podría ser un repaso bastante general, muy rápido, de una historia casi hasta el punto contemporáneo de Rusia. En todo caso, pues hay que seguir haciendo esta distinción y por supuesto este breve resumen que nosotros les hemos preparado. Entre 1922 y 1991, la historia de Rusia es esencialmente la historia de la Unión Soviética, un estado federal que
que ocupó una extensión territorial similar a la del antiguo Imperio ruso, la Unión Soviética se configuró como un Estado socialista de partido único bajo la dirección del Partido Comunista, aboliéndose la propiedad privada de los medios de producción e instaurándose un sistema de economía planificada. Asimismo, el 20 de agosto de 1918, mediante un decreto del Comité Ejecutivo Central Panruso, fue abolida la propiedad privada de los bienes inmuebles de las ciudades. A finales de los años 1980, siendo crítica la debilidad de su estructura económica y política, ciertos cambios de la ejecutiva del partido y en la economía también marcaron el fin de la Unión Soviética. La historia de la Federación Rusa, propiamente dicha, en sí es corta, remontándose su nacimiento a la disolución de la Unión Soviética a finales de 1991. Sin embargo, Rusia ha existido como Estado durante más de 1000 años, ¿no? Siendo durante gran parte del siglo XX el núcleo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, del que Rusia es sucesor legítimo y legal en la escena internacional. Rusia intentó construir una economía de mercado mediante el abandono de la planificación centralizada y la propiedad estatal y cooperativa que constituían la base de la organización económica soviética, con resultados frecuentemente traumáticos. A pesar de los vaivenes, Rusia todavía conserva hoy una continuidad cultural y social con su pasado zarista y luego socialista. Permanece la incógnita de cómo esto seguirá evolucionando en todo caso, ¿no? Ahora con un presidente pues, que lleva varios años en el poder, como es Vladimir Putin, y que ya ha ejecutado una invasión flagrante, en este caso con Ucrania. Pero para profundizar un poquito más, aquí vale la pena ampliar algunos detalles sobre la famosa Rus de Kiev, ¿no? Y hay que decir que esto marca sobre todo el origen, podríamos decir, vikingo de lo que vendría a ser el concepto de Rusia, ¿no? Los vikingos, llamados varegos por los bizantinos, recuerden ustedes, sobre todo si son conocedores o han escuchado algo de la historia de Bizancio, que a mí me apasiona, o de Constantinopla, digamos así ya el nombre un poquito más moderno, tenían pues normalmente una guardia que se llamaba la Guardia Varega, que era una guardia de élite o un cuerpo militar de élite que fue ocupado por los gobernantes en Constantinopla para distintas actividades, ¿no? Y estos tenían el origen vikingo, eran escandinavos, ¿no? Entonces se llamaban varegos. Eran un pueblo dedicado tanto a la piratería como también al comercio y empezaron a aventurarse remontando los ríos desde el mar Báltico al este hacia los mares Negro y Caspio. Los eslavos de las inmediaciones de los ríos a menudo los contrataban como protectores. De acuerdo con la crónica de Néstor, un varego llamado Riurik llegó a ser el príncipe de Novgorod alrededor del año 860, antes de que sus sucesores se trasladaran al sur y extendieran su autoridad a Kiev. A finales del siglo IX, el gobernador varego de Kiev ya había establecido su supremacía sobre una vasta zona que gradualmente vino a ser conocida como Rus, ¿no? A diferencia del nombre de la actual Rusia, Rosilla en ruso, establecido por el emperador Pedro el Grande al proclamar el Imperio Ruso. Pero ahí podemos ver que está un poco la relación. En todo caso, la Rus de Kiev, el primer estado eslavo oriental, emergió en el siglo IX en las inmediaciones del valle del río Dnieper, a partir de un grupo de pequeños principados interesados en mantener el comercio fluvial de la zona. La Rus de Kiev controlaba el comercio de pieles y cera, también de esclavos, entre Escandinavia y el Imperio Bizantino, a través de la ruta denominada de los varegos a los griegos. A finales del siglo X, la minoría escandinava ya se había mezclado con la población eslava. Y, por supuesto, hay que decir que aquí hay mucha historia, ¿no? En esta parte hay varios eventos. La cristianización de la Rus de Kiev se produjo en el año 988, como les comentábamos al inicio, ¿no? En el acto oficial de bautismo público de los habitantes de Kiev por el príncipe Vladimir I. Entre las principales aportaciones de la Rus de Kiev está la introducción de la variante eslava del culto ortodoxo, profundizando aún más la síntesis de culturas bizantinas y eslava que definiría a la rusa durante los siguientes 1000 años.
Para traducir la Biblia y otros textos del griego, los santos Cirilo y Metodio crearon el antiguo eslavo eclesiástico, que con el tiempo evolucionó para convertirse en el eslavo eclesiástico todavía en uso en la liturgia de los cristianos ortodoxos de Rusia. Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Realmente la Rus de Kiev entre los siglos 9, 10, 11, 12 se fue introduciendo en distintas reformas. Una de ellas, el primer código de leyes, que se llamaba la justicia de Rus, ¿no? En adelante los príncipes de Kiev seguirían el ejemplo bizantino y mantendrían la iglesia directamente dependiente de ellos, incluso en ingresos, de manera que la iglesia y el Estado estuvieran permanentemente unidos, ¿no? La Rus de Kiev acabó desintegrándose como estado a causa de las disputas armadas entre los miembros de la familia principesca, que colectivamente detentaban el poder, siendo la cabeza de ellos el mayor y rotándose en los puestos secundarios según la edad. El gran príncipe de Kiev, Vladimir II Monómaco, es considerado el último gobernante de la Rus de Kiev unificada. Tras la desintegración, la Rus de Kiev, tanto Vladimir, ciudad que él mismo fundó, como Suzdal, que posteriormente formaría el Principado de Vladimir Suzdal, y la República de Novgorod al norte, y también el Principado de Jailich-Volynia al sureste, ganarían poder y también independencia. Eso es un poco lo que tiene que ver con la Rus de Kiev. Luego vendrían pues las invasiones de los mongoles y pues otros conflictos más. Y bueno, ahí tenemos entonces la relación tan estrecha que tiene pues un origen prácticamente milenario entre los territorios que actualmente son denominados como Ucrania, una república independiente, y también Rusia. Como ven, hasta en nombres realmente hay una relación completamente estrecha. De hecho, Ucrania pues es un país que tiene pocos años de existencia, prácticamente con la abolición o con la desaparición de la Unión Soviética y con toda esta caída pues de esta nación. Se fue dando pues el paso dentro de los Balcanes y dentro de Europa del Este, paso pues a que distintos dominios que antes eran parte de la Unión Soviética tomen cierta independencia o tomen independencia del todo, como fue el caso de Ucrania. Y pues prácticamente bajo esta premisa, grosso modo, es que Vladimir Putin está ahora reclamando estos territorios que los está ocupando actualmente Ucrania. Bueno, esto es lo que queríamos hacer, un programa bastante breve, pero ya les estaremos trayendo muchos más espacios, analizando, detallando pues varios temas de la historia. Gracias a todos y que tengan una muy buena jornada. Gracias.